Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre la idea central de un pasaje y queremos saber primero qué es la idea central. Cuando nos referimos a idea central nos referimos a de lo que habla el pasaje y qué dice de lo que habla cierto pasaje bíblico, el que ustedes quieran escoger. Y básicamente la idea central se divide en dos partes para que nosotros lleguemos a determinarla o a descubrirla. La primera parte es el tema o asunto y responderá a la pregunta de qué habla el pasaje. La segunda parte es el complemento a lo anterior y nos responderá la pregunta qué dice de lo que habla el pasaje. Entonces, con estas dos partes juntas podemos llegar a la idea central o principal de un pasaje. Y ya, una vez que tengamos esto, quiere decir que ya hemos encontrado de qué está hablando un pasaje y podemos seguir desarrollando el tema que nos presenta el pasaje y las implicaciones para tu vida y para mi vida. Quiero hacer rápidamente un ejercicio de lo que podemos hacer con estos aspectos para llegar a determinar una idea central o principal. En el pasaje de 1 Corintios 13, versículos 1 al 8, sabemos que habla del tema del amor, pero lo importante es saber qué dice del amor, ¿no? Déjenme darle lectura rápidamente a estos versículos y ahorita hacemos el ejercicio respondiendo estas preguntas para determinar la idea principal del mismo, ¿no? Dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Corintios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a desarrollar una serie de características del amor. Pablo aquí en este pasaje dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta el versículo 8 encontramos eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer muchas veces el pasaje, leer el pasaje tantas veces como sea necesario y observar para llegar a determinar de qué habla el pasaje, es decir, para encontrar el tema o el asunto. Es muy claro que este pasaje repite muchas veces la palabra o el concepto amor, inclusive nos da características de ese amor. Entonces, tendríamos en ese caso ya la respuesta que el tema o asunto en Primera de Corintios 13, 1 al 8, el tema, de hecho en todo el capítulo el tema es el amor. Y la mayoría de nuestras Biblias tiene el título de la preeminencia del amor, ¿no? Pero, ¿por qué Pablo habría de escribir un capítulo como el capítulo 13 de Primera a los Corintios? En su carta a los Corintios se dirige a una iglesia que se distingue por no ser una iglesia unida, por ser una iglesia que pecan los creyentes, son carnales inclusive en su manera de vivir y sobre todo no tienen amor. Cuando leemos el capítulo 13 de Primera de Corintios nos podemos dar cuenta de que está en medio del tema de los dones espirituales que se desarrolla desde el capítulo 12 de la carta y hasta el 14. Y de hecho en el versículo 8 se ve, 13:8 dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dones específicamente espirituales, dones del Espíritu al creyente. La iglesia de los Corintios tenía muchos dones, los creyentes tenían muchos dones, pero no tenían amor. Entonces,
ya nos dimos cuenta que el tema o asunto es el amor, pero ¿qué dice del amor? No nos habla cualquier cosa del amor nos dice que es preeminente, ¿no? Pero preeminente ¿de qué? Es preeminente sobre los dones espirituales, y podemos decir que de lo que habla es de la preeminencia del amor sobre los dones espirituales. Sobre todo recuerden que los dones, el don de lenguas era el don con el que más estaba batallando la iglesia de los Corintios, que más problemas les estaba causando. Y si ya tenemos el tema o asunto del pasaje, que en este caso es el amor, y sabemos que el complemento o la siguiente parte de la oración, que sería nuestra idea central o principal del pasaje, es la preeminencia del amor sobre los dones espirituales. Con esta información podemos llegar a la conclusión de que la idea principal o central de 1 de Corintios 13, 1 al 8, es que el amor regula el ejercicio de los dones espirituales. Por eso Pablo se atreve a decir que si tengo muchos dones, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, una iglesia con muchos dones espirituales, pero sin amor o carente de amor, es una iglesia que no va a cumplir el propósito de Dios. Un creyente que tiene muchos dones que Dios le ha dado espirituales, pero no tiene amor para ejercerlos, para darlos, para que cumplan el propósito de edificar a otras personas, no va a tener un fruto, no va a haber eficacia en su ministerio si no lo desarrolla con amor. Este es un ejemplo de lo que es una idea central o principal en un pasaje. Pero por supuesto que también podemos encontrar textos en el Antiguo Testamento e historias. En este caso es una carta, es un pasaje más bien analítico, y es más sencillo de encontrar los elementos, porque hasta cierto punto parece que el mismo autor, en este caso Pablo, los bosqueja. Entonces ya pudiéramos desarrollar una idea como esta de que el amor regula el ejercicio de los dones, y poner un bosquejo, desarrollar un bosquejo en el que dijéramos o encontráramos, como la carta misma nos muestra, que el amor es prominente sobre los dones espirituales. Pero también más adelante, si seguimos estudiando el pasaje, vamos a ver que no solo es prominente sobre los dones espirituales, también es prominente sobre la esperanza y la fe. Entonces, es como si Pablo estuviera diciendo, tú tienes esperanza y tienes fe, pero si no tienes amor, no estás completo. Necesitas amor para que la esperanza y la fe cumplan su propósito en todo, ¿no? Y vamos entonces ahora a considerar un pasaje rápidamente en Génesis, donde encontramos en Génesis 22 la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo camino de 3 días al monte Moria y lo sacrifique. ¿Recuerdan esta historia? Dios le había dado un hijo a Abraham, un hijo que era el hijo de la promesa, Isaac, y solo era un hijo el que le había dado, y ahora le pide que se lo regrese, que lo sacrifique, pero tiene que ir camino de 3 días y llevar a su hijo y sacrificarlo como se sacrificaba un holocausto en ese tiempo. Y en la historia vemos cómo se va desarrollando todo esto, cómo Abraham se levanta muy temprano y se lleva a su hijo sin decirle nada a su esposa Sara, y camino de 3 días tiene que ir luchando con esto. Dios le pidió sacrificar a su hijo, y vemos que también su hijo seguramente le pudo haber estado preguntando a dónde vamos y qué vamos a hacer, y él tenía que seguir adelante porque su fe iba a ser probada. Y llegamos entonces a Génesis 22 y nos encontramos con Abraham siendo probado por Dios. Y podemos decir que el tema o asunto en este caso es que Abraham
probado por Dios. Dios prueba a Abraham. Pero como en muchos otros pasajes de la Escritura, tenemos que ver el cuadro completo. Abraham es probado por Dios, pero también es importante ver lo que Dios quiere para la vida de Abraham, ¿no? Y entonces nos toca ver, después de leer muchas veces el pasaje, no tengo tiempo ahorita de leerlo completo, pero ustedes conocen mucho esta historia. Abraham sabía que Dios le había dado a este hijo. Abraham sabía que si Dios se lo había dado, aunque él sacrificara a su hijo, Dios se lo iba a volver a dar. Casi al final del relato, previo a que él suba al monte, su hijo le pregunta, ok, tenemos la leña, tenemos el fuego para el holocausto. ¿Y dónde está el holocausto? Y Abraham le dice, Dios se proveerá. Y suben, y antes de subir le dice a su siervo, le dice, vamos el muchacho y yo a adorar y luego regresamos. Él estaba seguro de que iba a regresar con su hijo. Entonces, Abraham es probado por Dios. Dios le prueba, pero también en el complemento vemos que Dios le provee del sacrificio. Casi a punto de sacrificar a su hijo después de haberlo atado y de haberlo colocado en un altar, listo para el sacrificio, Abraham está a punto de extender su mano y de degollar a su hijo, y le detiene Dios, le dice, no lo hagas, detente. Y entonces le dice, voltea Abraham y encuentra a un animal, a un carnero atorado en un zarzal, y ahí estaba el sacrificio. Entonces vemos que Dios prueba a Abraham, pero también Dios le provee a Abraham. Y pudiéramos entonces enunciar esta idea principal de la siguiente manera. Si ya tenemos el tema que es que Abraham es probado por Dios, y también tenemos el complemento donde encontramos que Dios le provee a Abraham, podemos enunciarlo de la siguiente manera. Y como les dije, el enfoque está en Dios. Y podemos decir, el Dios que prueba también es el Dios que da la solución. Abraham fue probado, pero al mismo tiempo Dios le proveyó. Inclusive aquel monte, de manera simbólica, Abraham dijo que debía llamarse Jehová Jireh, ese lugar. Es decir, Jehová proveerá. Y podemos llegar al punto de la idea central o principal de este pasaje de Génesis 22, enunciándola de la siguiente manera. El Dios que prueba también es el Dios que da la solución. Si quisiéramos ser más, digamos, estrictos a lo que el texto dice y poner como sujeto a Abraham, pudiéramos poner, Abraham fue probado por Dios, pero Dios también le proveyó para pasar la prueba. Algo así. El chiste es que en una idea central nos demos cuenta que es necesario, a través de la lectura, a través de leer, orando y buscando que Dios sea quien nos dé la respuesta de su palabra, determinar el tema o asunto en primer lugar, y en segundo lugar lo que es el complemento, y ya con esto podemos llegar a la oración completa, a la enunciación de la idea principal, y pudiéramos en este caso hacerlo de esta manera o de otra forma, como Dios nos fuera guiando en relación a las palabras. La sintaxis es ahora sí que a libertad del estudiante, de aquel que está extrayendo la enseñanza bíblica del pasaje, y la semántica también, siempre y cuando esté apegada al texto. O sea, tenemos que tomar en cuenta quién es el sujeto de la oración y quién es el predicado, o cuál es el predicado de la oración, y entonces llegar a una idea central que cubra el tema o asunto y también el complemento. Y cuando hablamos de la idea central, básicamente estamos hablando de eso. Aspectos importantes: oración, lectura y observación del texto.
para llegar a determinar lo que el texto nos quiere decir, no nosotros imponerle la idea. Eso siempre será fundamental y eso es básicamente la idea central de un pasaje. Gracias por su atención.